La liberación de Kuwait ha comenzado. Vender la guerra. Tropas de 32 países siguieron a los americanos con todo su arsenal, saliendo al paso de la polémica sobre las sanciones económicas para expulsar a Saddam de Kuwait. En estos momentos, un 80-90% de la población apoyan la intervención del presidente Bush. En agosto de 1990, el ejército de Saddam arruinó prácticamente la economía de su rico y minúsculo vecino. No topando con ninguna oposición, los soldados arrasaron y saquearon todo lo que se cruzó en su camino. Pero esto no conmovió a los americanos, que no tenían ganas de relanzar una guerra lejana contra un enemigo endurecido por los años de combate. Muy pocos americanos sabían lo que era Kuwait cuando el Emirato fue invadido. Es muy probable que no les preocupase en absoluto. Sin duda, la mayoría ni siquiera podrían situar Kuwait en el mapa. Los americanos son increíblemente ignorantes en geografía. Se trataba, pues, de vender la guerra a los americanos para así convencerles de que participasen en ella. El trabajo de venta empezó pronto. Mientras, los kuwaitíes enloquecidos huían hacia Arabia Saudita. Aparecieron infinidad de informes de tragedias individuales, pero fue una historia en concreto la que hizo resurgir la implacable brutalidad de los invasores. Ellos vaciaron las incubadoras y se las llevaron. En el hospital de Adán había 22 recién nacidos. Los soldados iraquíes cortaron los tubos del oxígeno de las incubadoras. La historia fue ampliamente difundida y sin ningún testimonio más se unió a la lista de acusaciones a Saddam. Después, en Washington, ante el Comité del Congreso de los Derechos Humanos, los copresidentes John Porter de Illinois y Thomas Lentos de California presentaron el primer testigo ocular del incidente de las incubadoras. Era una colegiala de 15 años y su testimonio conmovió al público del auditorio que desbordaba la sala de audiencia. Vi soldados iraquíes que entraban en el hospital con sus fusiles. Sacaron a los bebés de las incubadoras y se llevaron las incubadoras y dejaron morir a los bebés en el suelo. Su historia añadió una nota de piedad al embajador kuwaití Nasir al-Sabah, que había sido escuchado poco antes durante la mañana. El Comité de los Derechos Humanos, presidido por los representantes Lentos y Porter, desempeñó un papel muy importante allí dentro. Ambos estaban profundamente conmovidos por lo que habían escuchado. Estaban impresionados por lo que se dijo en las audiencias. Creo que como todo el mundo en el país. Fue noticia en todas las televisiones. Una niña de 15 años teme decir su nombre por temor a las represalias. Creo que por primera vez los americanos se interesaron por la suerte que seguían los kuwaitíes en manos de los soldados iraquíes. John Porter, republicano y copresidente del comité, no tardó en obtener la reacción de un auditor excepcional. Conseguí hacer reaccionar al presidente. Me encontré por casualidad en la Casa Blanca el mismo día de la audiencia. El presidente me dijo que él había visto las audiencias en la CNN y que se había indignado por lo que allí se había dicho. El presidente citó 6 veces la historia de la incubadora en su guerra de palabras contra Saddam. Sacaron los bebés de las incubadoras, consiguiendo así la destrucción de Kuwait. Las noticias de nuevas masacres de bebés prematuros sacados de las incubadoras que enseguida se llevaban a Bagdad se sucedieron rápidamente. Las repercusiones del incidente no se quedaron solo en Estados Unidos. Las Naciones Unidas organizaron un foro excepcional. Lo más duro era enterrar a los bebés. Yo mismo amortajé a 14 recién nacidos que los soldados habían sacado de las incubadoras. 2 días más tarde, las Naciones Unidas aprobaban la intervención por la fuerza contra Irak.
Poco después, Amnistía Internacional publicaba un informe sobre Kuwait citando el testimonio de Nayirah ante el Comité del Congreso. Daban una cifra sobre el número de bebés muertos: 312. Mientras tanto, el Congreso americano se apresuraba a autorizar la intervención militar. Ahora es cuando hay que rechazar el asalto de este dictador sin escrúpulos, cuyos soldados han pasado a mujeres embarazadas por la bayoneta y han arrancado a bebés de las incubadoras en Kuwait. La Cámara aprobó de repente la declaración de guerra. Faltaba el Senado para autorizar la intervención de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. El incidente de las incubadoras se citó 7 veces en el debate. Al final, la resolución de guerra se logró por 5 votos. On this vote, the yeas are 52 and the nays are 47. David Sue, protésico en el Instituto de Tecnología de la Columbia Británica. La Organización Mundial de la Salud lo destinó en Kuwait en mayo para evaluar los daños causados en el material médico. Inspeccionó todas las instalaciones, de los quirófanos a las salas de maternidad, y se extrañó de encontrar tan pocos daños. Tuve la impresión de que me habían mentido. Me sorprendió el encontrar un gran número de incubadoras. Le pregunté a mi guía lo que había pasado y si nos habían mentido. Me dijo que el incidente de las incubadoras nunca se había producido. El doctor Ian Pollock, encargado de hacer una encuesta sobre el incidente de las incubadoras por la organización londinense Médicos por los Derechos Humanos, tomó fotos. La información según la cual 312 bebés habrían muerto tras el robo de las incubadoras era falsa. No creo que haya habido tantos bebés en las incubadoras. La cifra es bastante exagerada. Encontré un pediatra que me confesó estar al corriente de la historia de las incubadoras. Me dijo que no la creía, pero que la noticia se había creado para un objetivo preciso, el de la desinformación. Creo que para la gente es muy difícil saber lo que pasó realmente. Amnistía Internacional corrigió más tarde su informe sobre el número de bebés muertos y acabó por negar toda la historia. Sean Stiles se convirtió en su portavoz en Londres. Hablamos con una docena de médicos de diferentes nacionalidades que estaban en Kuwait en ese momento. Y ninguno pudo confirmar el incidente. No tardó en saberse que el incidente nunca se había producido. El personal del Medio Oeste Espera, que vela también por los derechos humanos, permanecía escéptico desde el principio. Su director ejecutivo, Andrew Whitley, de Nueva York, formó parte en Kuwait de un comité de encuesta y no se muerde la lengua cuando habla de la historia de las incubadoras. Nada más llegar a Kuwait, 2 semanas después de la liberación, estaba claro que la historia había sido totalmente inventada. Dimos una vuelta por los hospitales, contamos las incubadoras y nos dimos cuenta de que no faltaba ninguna, salvo quizás 1 o 2 que se habían perdido. Por lo tanto, ninguna incubadora se había movido de ahí. Pronto aparecieron noticias de que no había habido ninguna muerte tras el robo de material de los iraquíes. Entonces, ¿cómo una historia falsa pudo suscitar un consenso tan grande? Los que piensen que la publicidad es un golpe de suerte llevan 40 años dormidos. Lo que ven aquí es un aparato que permite medir el efecto de un bar sobre una muestra. El monitor registra el efecto de las imágenes sobre los sentidos. Si el truco permite vender Pepsi, también nos puede vender un presidente y su mensaje. La compañía que valora la repercusión de los anuncios de Pepsi también ha valorado la eficacia de los principales actores de la guerra verbal que llevó a la verdadera guerra en el Golfo el año pasado. Deep Alsop, del grupo Weirdling de Washington, selecciona grupos de testigos que evaluarán los reclamos publicitarios. Nosotros les damos a cada uno un aparato de bolsillo con el que pueden decir si responden favorablemente o no a lo que escuchan.
En la pantalla aparece una línea que aumenta o disminuye según la opinión de los americanos. Es decir, si están de acuerdo o no con lo que dice su presidente. Lo utilizamos para determinar los mensajes que tocan la sensibilidad del pueblo americano. En el otoño de 1990, Alsop realizó unos sondeos en el marco de una vasta campaña de relaciones públicas financiadas por Ciudadanos por un Kuwait Libre, una coalición de kuwaitíes y funcionarios americanos. Creo que la campaña costó más de 10 millones de dólares, lo que equivale más o menos al coste de una campaña presidencial. Ciudadanos por un Kuwait Libre quería captar la opinión pública después de una operación de gran envergadura para liberar al país. La coalición dio $10.700.000 a la sociedad de relaciones públicas más grande de los Estados Unidos, Hill & Knowlton. La empresa rehusó hablar de la compañía, pero montó sin embargo un impresionante documento visual. Los espectáculos y reuniones por ella organizados fueron grabados y las películas distribuidas a los medios de comunicación. Al principio de la campaña, los sondeos cotidianos revelaban que la mayoría de los americanos permanecían indiferentes ante la suerte de Kuwait. Nos preguntamos entonces, ¿qué podemos hacer para conmover a los americanos y conducirles a sostener una intervención de las Naciones Unidas o de otros organismos para expulsar a los iraquíes de Kuwait? Pensamos que lo que había que hacer era demostrar que Saddam Hussein era un loco que había cometido atrocidades contra su propio pueblo, que tenía los medios para causar todavía más daños y que había que pararle a tiempo. De ahí las audiencias del Congreso americano sobre las violaciones de los derechos de la persona y las audiencias extraordinarias de las Naciones Unidas en donde se mostraron fotos de atrocidades y destrucción. Este videocomunicado hizo aumentar las relaciones públicas. Hill & Knowlton organizó toda una fiesta de imágenes para los medios de comunicación, entre las que estaba la de la pequeña Nayirah, refugiada kuwaití de 15 años. No podía evitar pensar en mi sobrino, que era un bebé prematuro y lo habían podido matar ese mismo día. Identificada simplemente como una refugiada kuwaití, la pobre parecía sola ante el impresionante comité del Congreso. Nada más lejos de la realidad. Ni estaba sola ni era una pobre refugiada kuwaití. Unas filas por detrás estaba su padre, el embajador de Kuwait en los Estados Unidos y Canadá. Nayirah dejó discretamente el asiento de los testigos para encontrar los brazos protectores de su familia, la familia de los príncipes de Kuwait dirigida por el emir Hamir al-Sabah. ¿Por qué no se identificó como vuestra hija cuando testificó ante el comité del Congreso? Pues por razones de seguridad. Solamente por precaución. ¿Y los copresidentes y los miembros del comité sabían quién era ella? Conocían perfectamente su identidad. Sabían que ella decía la verdad. ¿Cuánta gente sabía que ella era la hija del embajador? Yo lo ignoraba. No sabía que otros lo supiesen. No sabía que ella fuese la hija del embajador. ¿Cuándo lo supo usted? Es la primera vez que me dicen que ella es la hija del embajador. ¿Cree usted que este detalle afecta a su credibilidad? Desde luego. Creo que tendría que haberse sabido en el momento de las audiencias. Nos habría dado una perspectiva de lo que decía. Sí, pienso que la gente, los miembros del comité y el público en general, tenían el derecho de saber la fuente de su testimonio y, por tanto, quién era ella. Si se hubiese sabido que se trataba de alguien cercano al gobierno kuwaití y que expresaba una posición oficial en un momento en el que la opinión pública estaba muy dividida en los Estados Unidos a favor y en contra de la guerra, seguramente habría polarizado la opinión. Se habría visto que se trataba de un espectáculo montado. Que fuese mi hija, mi amiga o una extraña no cambia nada. Si hubiese querido mentir, si nosotros hubiésemos querido mentir o exagerar, mejor que utilizar a mi hija fácilmente, podría haber pagado a alguien para hacerlo.
¿Cree usted que habría afectado a su credibilidad si hubiesen sabido que se trataba de su hija? No tenía ningún problema de credibilidad. Creo que ella se presentó voluntariamente y dijo lo que había visto con sus propios ojos. No estaba sola. Muchos otros fueron testigos del incidente. Cuando volvimos a Kuwait, interrogamos a muchos testigos y sus testimonios se repetían. Todos vieron lo mismo. Ya no quedaban incubadoras en Kuwait. Tuvimos que comprarlas otra vez y enviarlas a Kuwait. Los grupos de defensa de los derechos humanos que levantaron el asunto, sobre todo Amnistía Internacional y Medio Este Espera, dijeron, tras haber encuestado in situ, primero, que no faltaba ninguna incubadora. Y en segundo lugar, que la única persona que decía haber sido testigo del incidente era su hija. Lo siento mucho, pero lo que vieron eran las nuevas incubadoras que habíamos comprado. Las mandamos a Kuwait al día siguiente de la liberación. Es una historia muy extraña. El pediatra Ian Pollock. Es absurdo. Cuando dejamos Kuwait 3 semanas después de la liberación, todavía no había ni agua ni nada que comer en buen estado, por lo que no nos importaba el material médico. Todo estaba totalmente desorganizado. David Chiu se dio cuenta de que faltaba material de los hospitales de Kuwait. Sillas de dentista, por ejemplo. Y que había sido reemplazado muy poco material. Nada de incubadoras porque nunca habían sido robadas. Cuando le pregunté a un protésico dental acerca de esta historia, me dijo que nunca tendrían que haberla inventado. Porque, como casi siempre pasa, tarde o temprano, el mundo se daría cuenta de que era falsa. Aquí están algunas de las incubadoras en cuestión. Cuando los iraquíes supieron que les acusaban de haberlas robado y de matar bebés, invitaron a los periodistas a visitar los hospitales de Kuwait para dar testimonio. Pero el asunto se quedó en el aire hasta que los observadores imparciales llegaron al lugar. Entonces la historia empezó a cambiar. El médico que había comunicado a Amnistía Internacional la cifra de 312 muertos, la revisó y la bajó. Los 312 se transformaron en 72. Después en 30, de los cuales 19 habían muerto antes de la llegada de los iraquíes. La historia se evaporó. No encontramos a nadie que dijese haber visto morir a los bebés prematuros. Fue horrible. ¿Pero qué pasó con la historia de Nayirá, que decía haber sido testigo de atrocidades cuando trabajaba como voluntaria en un hospital? Hablamos de un solo testigo ocular, es decir, su hija. ¿Deja usted que nos cuente lo que vio? Por eso se lo dijo al mundo entero. Y puesto que ya se lo dijo al mundo entero, no veo qué más les podría decir. Usted forma parte del sistema. Pero lo que el mundo no sabía entonces era que los testigos que comparecieron ante el comité del Congreso estaban siendo dirigidos por Gillan Knowlton. Se les hizo repetir lo que tenían que decir para que se encontrasen a gusto con el decorado, las circunstancias y las preguntas que les iban a hacer. Ese era el papel de Gillan Knowlton, ayudarles a testificar. Los cínicos podrían pensar que una campaña de relaciones públicas de $10 millones montada por una agencia tan sofisticada como Gillan Knowlton podría haber conducido a un cierto abuso al exagerar la desinformación. Creo que se está exagerando. No ha habido ninguna campaña de relaciones públicas para ganar los corazones del mundo occidental, puesto que los hechos ya eran bastante elocuentes. ¿Por qué gastaron entonces $10 millones? ¿Quién ha gastado 10 millones? La coalición Ciudadanos por un Kuwait Libre pagó esa suma a Gillan Knowlton durante un periodo de 5 a 6 meses. Los que pagaron esta cantidad a la Agencia de Relaciones Públicas son ciudadanos inquietos que se encontraban por casualidad en el país cuando la invasión tuvo lugar. Necesitaban gente para ayudarles. Pero como gobierno, como embajada, no hemos tenido que hacer eso. Pero los informes de Gillan Knowlton revelan que la coalición estaba formada por miembros del gobierno kuwaití y la agencia proporcionó sus servicios incluso al embajador.
En concreto, evaluaciones cotidianas de sus apariciones públicas y de su imagen. Y a lo largo de la campaña incluso su apariencia llegó a cambiar. Now, this is the situation we're facing is, how are we going to put an end to this? Nosotros, por ejemplo, hacíamos la evaluación del embajador de Kuwait. Cuando se presentaba en público, al día siguiente, le visitábamos y le decíamos: de los 30 puntos que usted ha tratado en su discurso de media hora, estos son los 3 puntos que han funcionado, que realmente han llegado a la sensibilidad del público americano. Es un trabajo de relaciones públicas realmente eficaz. Hay una subversión fantástica, increíble en una democracia, cuando permiten a una agencia de relaciones públicas establecer su programa político, tomar la decisión o dirigir el debate para saber si el país irá a la guerra o no. Mientras que los representantes Porter y Lentos presidían las audiencias sobre Kuwait, también dirigían un grupo privado, la Fundación del Congreso para los Derechos Humanos. MacArthur descubrió una sorprendente conexión entre la Fundación de los Derechos Humanos y la Agencia de Relaciones Públicas que vendió la guerra. La Fundación tiene su central en los despachos de Hill & Knowlton, en el segundo piso de un gran edificio llamado Washington Harbour, en Georgetown. Hill & Knowlton hizo una donación de $3.000 a la Fundación del Congreso para los Derechos Humanos, en forma de descuento en el alquiler. Los contactos de Hill & Knowlton no se limitan a la Fundación de los Derechos Humanos. Llegan hasta el interior de la Casa Blanca. El titular de la cuenta de Kuwait de Hill & Knowlton era Craig Fuller, jefe de gabinete de George Bush, cuando este era vicepresidente. Fuller participa en reuniones y en comidas de la Casa Blanca en otoño. Por lo menos asiste a una de ellas en que se habla del Golfo. De hecho, la política de esas reuniones trata en su totalidad sobre cómo puede vender Bush la guerra al pueblo americano. En Washington, Hill & Knowlton hizo circular este material en nombre del Consejo de Comunicaciones Internacionales de Ciudadanos por un Kuwait Libre. Para vender la guerra, la mayor sociedad de relaciones públicas de América del Norte invadió el mundo de la información. Antes de que las tropas americanas pusiesen un pie en Kuwait, Saddam Hussein probablemente ya estaba vencido por la campaña de relaciones públicas que persuadió al pueblo americano de enviarlas allí. Espero que con vuestra ayuda y con la intervención de nuestros amigos, los Estados Unidos, acabaremos encontrando el modo de socorrer a mi pueblo. Se llevaron las incubadoras y dejaron morir a los niños en el suelo helado. Con el paso del tiempo, verán ustedes que las cosas que se quedan grabadas en la memoria son esas fotos, esas imágenes, esas historias. Al final, el conflicto tuvo exactamente el desenlace que nosotros queríamos.